Buenos días, hermanos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos un día más en esta transmisión en vivo en la Iglesia Evangélica La Verdad Os Hará Libres. El día de hoy quiero compartirles una cita bíblica que está en Josué 1:9, que dice lo siguiente: Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta cita para mí es muy importante, hermanos, porque no solo nos dice que nos esforcemos en Dios y que seamos valientes en el camino que tenemos para con Él, sino que a mí me hace pensar que a veces como cristianos tenemos la idea de que al recibir a Cristo, ya ahí con eso ya tenemos todo, y la verdad es que no. Aquí nos refuerza que tenemos que esforzarnos para poder llevar una vida conforme a su palabra. No únicamente en lo espiritual, sino sabemos que no estamos exentos de tentaciones y que habrá tribulaciones en el camino, pero debemos confiar en Dios, porque sabemos que somos hijos de un Dios bueno, de un Dios fiel, de un Dios todopoderoso. Amén. Nos pide que seamos valientes y no desmayemos en Él, pues sabemos que Él tiene todo bajo control. Quiero comenzar haciendo la oración para dar inicio a este culto del día de hoy. Señor, te damos gracias por estar aquí, por permitirnos el levantarnos, Señor, el permitirnos estar de pie para compartir el día de hoy tu palabra, Señor, con las personas que nos miran a través de la transmisión, las personas que estamos aquí reunidas. Te damos gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos. Como la cita bíblica, te pido que nos fortalezcas, Señor, nos ayudes a ser valientes, a no desmayar, a confiar en ti, Señor, reforzar nuestra fe y saber que no estamos solos, pues tú estás con nosotros a cada momento. No solo te pedimos fortaleza, te pedimos que sigas obrando en nosotros, Señor, trabajando para que podamos llevar una vida conforme a tu palabra. Sabemos que somos hijos, como te dije, de un Dios bueno, de un Dios fiel, Señor, un Dios todopoderoso que no nos abandona. En estas situaciones tan complicadas, Señor, que estamos atravesando, no solo en este estado, en todo el planeta en general, Señor, te pedimos que sigas obrando, Señor, en todas las personas, nos fortalezcas para poder seguir en el camino que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos fortalezcas, nos des el entendimiento, Señor, para poder llevar una vida como tú la pides. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le doy pie al pastor para continuar con el culto. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos sean los que están aquí en este domingo. Me sonrío y me da gusto ver los que podemos tener aquí apoyándonos en la transmisión. Y también me da gusto compartir con los que nos ven a través de las redes sociales este momento. Les pedimos que sigan adelante buscando a Dios, compartiendo este video con sus amigos, hermanos en Cristo. Nos mandan saludos desde California, también saludos hasta California, y también nos mandan saludos hasta Madison, también saludos hasta allá. A todo lugar donde nos estén viendo, estén conectándose para esta transmisión, muchas bendiciones, saludos, y que en este culto podamos salir edificados todos. Amén. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. Proclamar, como un estandarte
de que todas las cosas se sujetarán de manera absoluta, Señor, en tu venida. Y estamos contentos y esperanzados en ese día maravilloso donde tú vengas a establecer tu trono, tu juicio, Señor, sobre este mundo, Señor. Gracias por este momento que nos permites alabarte con gozo y con alegría. También queremos rendirte nuestros corazones a través de estos cantos.
corazón a Él. Aleluya, Señor, te alabamos, te bendecimos en este lugar, te damos las gracias porque nos permites tributarte estos cantos en esta mañana y pedir que bendiga nuestras vidas en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Tome su lugar, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, así que les invito a que abran su Biblia, saquen su Biblia si la traen en físico, si no pues enciéndala en su celular, solamente pónganle ahí el vibrador para que no haya interrupciones a su celular. Y vamos a hacer una oración para estudiar el tema de esta mañana. Continuamos con nuestra serie de principios de liderazgo en la iglesia y hoy nos corresponde dar el siguiente tema de esta serie que lleva por título Exhortando a la iglesia. Amén. Vamos a hacer una oración para dar paso a las citas bíblicas que vamos a compartir con todos ustedes. Señor, en esta mañana nos gozamos, hemos cantado con alegría, con gozo, hemos abierto nuestros corazones proclamando quién eres tú para nosotros, Señor, la importancia tuya en nuestras vidas. Pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, pedimos tu paz, tu gozo, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo en todo momento, que esta palabra sea de bendición, de provecho, que mis hermanos puedan fortalecerse, Señor, a través de tu palabra. Que hoy nos conceda sabiduría y comprensión y entendimiento de lo alto, Señor, porque tu palabra no es como cualquier libro, no es como leer el periódico o leer alguna revista. Tu palabra contiene palabras de vida, tu palabra es espíritu y vida para nosotros. Haznos entenderla hoy en este día. Y concédele a tu siervo, Señor, misericordia, gracia para exponer tu palabra con luz, sencillez, claridad, con paz, Señor, y poder ser de bendición a los que nos están viendo localmente en este estado, en otros estados, en otros países, que seamos de bendición. En el nombre glorioso de Jesús, amén. El tema de esta mañana lleva por título Exhortando a la iglesia. El tema central vamos a sacarlo de 1 Timoteo capítulo 5, pero antes de que vayamos a 1 Timoteo 5, quiero que me acompañen al Salmo 19, versículo 22. Salmo 19, versículo 22. Salmo 19, 22. Cuando usted lo tenga, denle gloria al Señor. Quiero que nos demos usted por enterado que ya está. Salmo 19. Ay, sí, discúlpeme. No es el Salmo 19. Es la cita bíblica, la apunté mal. Solamente se encuentra en el Salmo 119, 12, no 22, 12. Salmo 19, 12 es una pregunta para todos nosotros. Y vamos a leer el versículo 12 y le invito a que ponga mucha atención en esta cita. Dice así la palabra de Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esa es una pregunta al público en general. Y responde el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Repito la pregunta que hace el salmista. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
esta cita, hermanos, al meditarla y al analizarla, al estudiarla un poco, podemos darnos cuenta que tiene un doble propósito, esta pregunta. ¿Por qué es una pregunta? El propósito de esta pregunta tiene en primer lugar que decirnos que, si usted, lo repito otra vez para que no se me desconecten las ideas, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Antes de indagar más, le hago la pregunta y respóndame usted. ¿Quién puede entender sus propios errores? Por ahí unos dicen que sí, otros que no. La pregunta también para los que nos ven en las redes sociales: ¿quién puede entender sus propios errores? Esta pregunta es curiosa porque la misma pregunta tiene un tono de ironía, porque de una manera definitiva nadie, ese es el primer propósito, hacernos entender que absolutamente nadie, oiga hermano, tiene la facultad de autocorregirse independientemente, sin necesidad de otros. No existe en ninguna persona de este mundo que tenga la facultad inherente o con la que haya nacido o que la aprenda de autocorregirse y que no tenga necesidad de nadie. ¿Me entiende? Por eso la pregunta tiene ese tono irónico: ¿quién puede entender sus propios errores? La respuesta es, diga conmigo, nadie. De hecho, hay que ser sinceros y hay que ser claros en que nadie puede entender sus propios errores, nadie puede ver de primera mano. Esto no quiere decir que no corregimos nuestra vida, claro que sí. Obviamente nosotros podemos entender ciertas cosas, etcétera, pero no lo podemos hacer solos. Amén. ¿Por qué no lo podemos hacer solos? Déjeme decirle la clave. Nadie puede autocorregirse o ser independiente y no tener necesidad de que los otros le hagan entender sus errores debido a algo llamado orgullo. Si no es por el orgullo, hermanos, nos impide a nosotros mismos ver los errores que nosotros cometemos. Porque es una realidad, amados hermanos, que no todas las personas, seres humanos de todo tipo de edad, educación, toda clase social, independientemente del país donde estén ubicados, todos cometemos errores, todos tomamos malas decisiones, todos cometemos malas acciones y tomamos malos caminos. Y aún como creyentes también existe la posibilidad de seguir cometiendo errores, ¿o no? Usted es perfecto, usted ya no comete ningún error, ya no peca. La Biblia dice que sí, que aún como cristianos existe la posibilidad de fallar, de cometer un desliz, de por ahí, como decimos aquí en México, meter la pata. A veces dicen, metiste las 4, te fuiste de bruces. Entonces, todas estas cosas nos hacen ver que sí podemos caer. ¿Sí me entienden? Todos podemos caer, cometer errores, y de hecho hay una frase que se ha hecho patente o con la que se busca autojustificar el ser humano: es errar es de humanos. Así dice la gente. Errar es de humanos, todos cometemos errores. Es verdad, todos cometemos errores en nuestra vida. Aplicándolo ya en la vida cristiana también cometemos errores, pero nuestro Dios, el Dios creador del universo, sustentador, redentor y salvador de nuestras vidas, tiene un recurso muy importante, muy antiguo, desde la antigüedad, para poder corregir. Amén. Mi esposa hace unos meses compartió una enseñanza acerca de lo que era pecado. No sé si ustedes se acuerdan. Porque pecado lo podemos definir de muchas maneras: hacer lo malo, desobedecer a Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Pero la definición es clara y precisa. Pecado significa errar al blanco, no tener tino en la voluntad de Dios. Entonces, Dios sabe que nosotros cometemos errores, que erramos, nos desviamos de su voluntad, pero para poder ayudarnos a tomar el camino correcto, Él va a utilizar, oiga conmigo, la exhortación.
Él va a utilizar la amonestación para la vida de todos nosotros. Amén. Por esa razón la pregunta era, ¿quién puede entender sus propios errores? La respuesta fue, nadie. ¿Por qué ¿por qué nadie puede entender sus propios errores? Porque nadie tiene la facultad de autocorregirse y no tener necesidad de los demás. Todos la tenemos. Precisamente por esa razón, por cuanto a veces somos ciegos, o mejor dicho, o porque nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Porque a veces pecamos, a veces sabemos que estamos haciendo algo mal y no hacemos nada al respecto. Por esa razón Dios tiene que utilizar hombres, mujeres, siervos suyos, ¿para qué? Para corregir el error de esa persona, el error de una nación o el errar de una iglesia. Quiero poner un ejemplo claro y preciso, solamente repitiendo el texto para que no se le olvide lo que dice el Salmo 19:12. ¿Quién puede entender sus propios errores? Nadie. Pero oiga cómo dice, cómo continúa el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Amén. El salmista está reconociendo que él no podía entenderlos y que aún hay errores ocultos dentro de nuestras vidas, consciente o inconscientemente, que necesitan ser corregidos. Porque usted y yo tenemos fallas como padres, tenemos fallas como esposos, tenemos fallas como vecinos, tenemos fallas como individuos, como personas de la sociedad, tenemos fallas, tenemos errores, pero Dios no, uno de sus anhelos, deseos y propósitos es corregirnos. Amén. Ahora, quiere ver a través de la Biblia, en diferentes etapas, voy a ponerle a nombrarle, no voy a llevarlo a las citas porque vamos a tardar mucho. Por ejemplo, desde Éxodo vemos a un personaje llamado Moisés. ¿Sí se acuerda de Moisés? Aquel que le brillaba la cara de la presencia, del resplandor, del estar en tanta comunión con Dios, que irradiaba la gloria de Dios en su rostro. Ese hombre, llamado el más manso de toda la tierra, Dios lo toma para sí. Andaba él en su quehacer, en su mundo, en su rollo. Dios lo atrae, lo escoge, lo llama, lo pone sobre toda una nación, y uno de los papeles que tenía que cumplir Moisés era el de exhortar, ¿o no? Moisés no nada más estaba puesto como el que los iba a llevar, como el guía, como el de, dijera por ahí el popular personaje mexicano, síganme los buenos, y todo el mundo lo seguía. Él no, Moisés estaba consciente de que Dios lo puso para guiar, lo puso para cuidar, lo puso para enseñar, pero también lo puso para exhortar. Y por esa razón Dios usa a Moisés y de muchas maneras y en muchas veces amonesta, corrige, exhorta al pueblo que estaba errando de la voluntad de Dios. Amén. Ese es un ejemplo. Voy a ponerle otro, ahí ya yéndonos al Antiguo Testamento. Amén. El otro ejemplo que le quiero poner a continuación es el de, ya mencionando el pecado o el errar de toda una nación, y que Dios llama a un varón para corregir. Vamos a ver ahora cómo Dios llama a otro varón para corregir ya no el errar de una nación, sino el errar de un individuo. En el ejemplo de David, todo el mundo conoce la caída de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un desliz, un resbalón, adulteró. Y como usted sabe que un pecado siempre lleva a otro pecado, si no es confesado, David, después del adulterio que sigue, comete homicidio. Mata al esposo de la mujer con la que se metió. Y ese error, ese pecado, esa desobediencia a los mandatos de la palabra de Dios, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a un estado terrible, donde dice que hasta sentía que sus huesos se le secaban, que no tenía paz, que se le había ido el gozo de su salvación. A ese estado lo llevó su error. Pero dice la Biblia, no especifica cuánto tiempo estuvo así. Por ahí algunos teólogos buscan rascarle, indagar, y dicen que posiblemente duró 1 año.
ocultando su pecado. Duró 1 año y al parecer no entendió el error que había cometido durante más de 1 año. Y así puede estar usted. Tal vez lleva meses, semanas, días, o ya una década tal vez, y no ha podido entender sus errores. Y si usted es de los que dice, a mí nadie me va a corregir, yo no necesito de nadie, déjeme decirle que usted está muy equivocado. Esto yo lo vengo a relacionar con ese tipo de personas que he oído y he visto y dicen, yo no tengo necesidad de una iglesia. ¿Ha oído de esos? Yo no tengo necesidad de un pastor, Jehová es mi pastor. Bien bíblicos. ¿Los has escuchado? Yo no tengo necesidad de ir allá a ser religioso. Yo aquí, yo soy buena persona, yo hago la voluntad de Dios. Mentira. En Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque todos tenemos la necesidad de la exhortación de unos y otros. Amén. Por esa razón, si ustedes de esos o allá en el internet hay quien diga, yo desde aquí no necesito pastores, ministros, hermanos, yo y mi familia, estás equivocado. Porque Dios necesita hacerte entender tus errores y para eso te va a amonestar, te va a corregir, te va a exhortar a través de sus siervos. ¿Sí? Porque a veces si usted espera que su familia sea el que le corrija, déjenme decirle que su familia es parcial. Su familia no lo va a corregir o a exhortar como lo corrige una persona que no lo conoce. Una persona que es imparcial porque su familia lo apapacha, lo abraza, etc. Ay, pues a mí, aunque no vaya a la iglesia, que me corrija mi mamá. Hay mamás muy solapadoras, mucho amor, mucho cariño. Pero la Biblia dice aquí que todos tenemos necesidad de corrección porque erramos y no entendemos por nosotros mismos cuando estamos en ese error como David. Tanto tiempo pasó David, pongámosle que fue 1 año sin comunión con Dios, en ese estado de inquietud, de tensión, de angustia, de duda, de falta de comunión, hasta que Dios llama a un hombre llamado, ¿cómo se llama? Natán. Un profeta llamado Natán llega a la puerta, toc, toc, toc. ¿Quién es? Soy Natán, déjame entrar. Ah, pásale, profeta, pasa Natán. Y le hace una parábola. Un hombre tenía muchas ovejas, tenía mucha hacienda, mucho ganado, y de repente vino a él, lo visitaron a este hombre. Había otro que nada más tenía una corderita, la crió, la amó y era suya. Y el hombre rico, en vez de tomar algo de lo mucho que tenía, le quita la corderita al pobre hombre, la mata, comen y se lo ofrece a aquel tipo. David se aira, sale la justicia de David. Ese hombre es digno de muerte, le dice Natán, ese hombre eres tú. A través de una parábola pudo hacerle entender el error que cometió durante tanto tiempo. Y David era uno de los hombres, pudiéramos decir, más ungidos. Uno de los hombres en más comunión con Dios. Pudiéramos decir, David necesitaba que alguien le hiciera entender sus errores. A David, sí, a David. Incluso a ti, incluso yo. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser corregidos por cuanto erramos. Amén. Y porque cuanto erramos, no lo entendemos por nosotros mismos. El problema está en que el corazón del hombre es nuestra naturaleza caída. Cuando alguien nos señala nuestro error, cuando alguien toca la llaga, ¿cómo te pones? Bien contento, ¿verdad? Parece que te echaron limón. Dicen por ahí que la verdad no peca, pero incomoda. Eres bien avaro y te dicen avaro y te duele, todavía orgulloso, y lo niegas para el colmo. Pero es una realidad que el error, Dios busca corregirlo, oiga conmigo, exhortando, amén, amonestando y corrigiendo. Por esa razón va a utilizar hombres, mujeres, siervos suyos para poder llevar a cabo dicha acción. Amén. Ahora, ya entendiendo esto, voy a continuar con los ejemplos. Ya pasando la página con Moisés, con David y Natán, ahora vamos a Jesús.
En el tiempo de Jesús, quiero hacerle una pregunta, ya que Jesús hizo milagros, dijo parábolas, profetizó, enseñó, discipuló, etc. Jesús amonestó, corrigió, exhortó. ¿Cómo lo hizo? ¿Y a quiénes? ¿O por qué? ¿Era un regañón? Como muchos dicen, es que es bien regañón el hermano. Le gusta estar ahí como cuchillito de palo sobre nosotros. Jesús tenía la responsabilidad y vino a este mundo a dar su vida, pero dentro de esa venida también quería corregir. Y hubo un grupo, hermano, que, ay Dios mío, cómo chocaba con ellos, cómo tenía pique con ellos, porque su proceder, su vida era totalmente errada a la voluntad de Dios. Fariseos y escribas, saduceos, Cristo estaba sobre ellos, corrigiendo, exhortando y amonestando. Y el orgullo de estas personas era tal que como no soportaban que les dijeran sus errores, y ahí tenga cuidado con el orgullo, como no soportaron, ¿a dónde llegó tanto el enojo de hacer ver y de señalarle su error? Lo llevaron a la cruz. Ese es el problema de un corazón lleno de orgullo. Por eso cuando Dios le corrija y utilice a una persona, hermano en Cristo, alguien maduro, alguien en la fe, su pastor, un consejero, etc. Cuando alguien lo corrija, no sea orgulloso. Amén. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén. La diferencia entre David y Saúl fue que los dos fueron pecadores, los dos cometieron errores, pudiéramos decir del mismo pelo los dos, solamente que uno reconoció su error, atendió la amonestación y el otro dijo, ¿yo qué? No, a mí ¿qué me vas a decir? Yo hice la voluntad de Dios, y se puso terco y soberbio. ¿A dónde lo llevó? A su caída. Amén. Dice la Biblia que antes de la caída viene el orgullo. Vamos a continuar ya viendo a Jesús. Pudiéramos continuar con Juan el Bautista. Y cuando hablamos de exhortar, de amonestar y de corregir, quiero que esto vaya tomando forma, porque esto tiene que ver con la confrontación del pecado. Amén. Porque si tú vas a corregir, vas a amonestar y vas a exhortar, estamos hablando de confrontar el pecado de alguien. Eso es incómodo, hasta para nosotros. Y lo curioso es que hay un siervo de Dios en el contemporáneo de Jesús llamado Juan el Bautista, que verdaderamente fue una voz profética, hermanos. Verdaderamente fue un hombre que cumplió tajantemente esta responsabilidad y llamado. Y se ve claramente cuando en su época el rey Herodes, dice la Biblia que se metió con la mujer de su hermano. Amén. Con la mujer de Felipe, la mujer se llamaba Herodías. Se metió con su cuñada. Y todo esto se supo, ¿verdad? La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Que todo lo que se dice aquí, tarde o temprano va a salir en las azoteas, se va a pregonar. Por esa razón, dice la palabra de Dios que Herodes, pues, cometió este error, cometió este pecado, este adulterio, y lo sabía la sociedad, y hubo un hombre que también lo sabía, llamado Juan. Juan, cuando escucha el mal proceder del rey, oiga conmigo, del rey de ese lugar, lo que hace Juan es ir y confrontar directamente, y lo hace fuerte. Le dice, oye, lo que estás haciendo no está bien. No te es lícito a ti tener la mujer de tu hermano. ¿Qué hizo? Lo confrontó. Lo exhortó. Fue directamente, lo trató de corregir. El problema fue que el corazón de este tipo, también lleno de orgullo, y el de la mujer con la que eran tal para cual los dos, la Biblia dice que lo llevó a Herodías a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Eso nos habla de dos clases de reacciones
cuando eres confrontado por tu pecado. Amén. ¿Atiendes la corrección o la desechas y te pierdes y le agregas más pecado a tu proceder? Por eso vamos ahora ya a un ejemplo más claro y vamos con el apóstol Pablo. Vaya por favor a 1 Corintios 4:14. Le estoy dando estas citas porque solamente de Timoteo vamos a tocar 2, pero es necesario que entienda el contexto general de lo que es exhortación, lo que es confrontar, amonestar y corregir. 1 Corintios 4:14, yo lo voy a leer en una versión que no es me parece que es la Nueva Traducción Viviente. Utilizo esta versión porque va a mostrarnos una palabra muy curiosa que también tiene que ver con la de exhortar. Más adelante se la voy a dar. Dice en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 4:14, dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertir. Subraya esa palabra, es la que le menciono. Para advertirles, como mis amados hijos. Amén. Lo vuelvo a repetir. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirle como mis amados hijos. Si alguien también cumplió con el papel de la exhortación bíblica procediente de Dios, fue el apóstol Pablo. De hecho, usted analice todas las cartas, la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios. Analice las cartas, todas las cartas siempre tienen por lo menos traen una exhortación, por lo menos una. Y me estoy yendo y estoy siendo muy ligero. Son muchas las exhortaciones, muchas las confrontaciones, hermanos, muchas las amonestaciones de Pablo para aquellos a los que iba dirigida la carta. Por ejemplo, los Gálatas eran unos legalistas, estaban yendo por la ley. Los de Galacia estaban ahí obteniendo una mezcla entre la gracia y las obras. ¿Qué hizo Pablo? Corregir el error. ¿Cómo? Amonestando, corrigiendo, exhortando de una manera aún dura. Y en una carta les dice: ¿cómo quieren que vaya? ¿Con espada? ¿Voy con amor? ¿Cómo quieren que vaya? El proceder que están teniendo no es correcto. ¿Cómo quieren que yo vaya a corregirlos? Por ahí otra iglesia más mala que buena, Corintios. Los Corintios, una iglesia totalmente desordenada para empezar, una iglesia con matices de inmoralidad, y Pablo se ve en la necesidad y obligación de exhortar, reprender, de amonestar y de confrontar su pecado, hermanos. Todo esto lo hizo el apóstol Pablo porque era una necesidad. Pablo, como ministro, predicador, aún como pastor, conocía que la responsabilidad de un pastor no es venir a predicar. Para aquellos que piensan que ser pastor es predicar o enseñar o guiar o liderar o mandar, estás muy equivocado. La labor pastoral es especial, específica. Cuidado, protección, guianza, consejería, y dentro de ellas y de las demás que no mencioné está la exhortación. Y déjeme decirle que la exhortación, de una manera personal, no es de las favoritas. Si yo le pudiera decir cuál es de las áreas del pastorado a la que le gusta predicar, obviamente. Pero exhortar, que obviamente la predicación lleva un toque de exhortación, pero estamos hablando de exhortación de manera directa, exhortación de manera personal. La predicación es una exhortación general, amén, una exhortación con la palabra de Dios, con temas particulares, pero a nivel general. Y otra cosa es una exhortación de manera personal, donde vamos a corregir los malos procederes que se están viendo en los miembros de la iglesia.
Y déjeme decirle que los errores cometidos por los cristianos, ya no por los paganos, para ellos evangelícelos. Predíqueles el arrepentimiento y la fe y que entren ya al rebaño del Señor. Pero estamos hablando de los errores cometidos por creyentes. ¿Hasta dónde llegará el grado de errores, de pecados, la gravedad o las consecuencias de los errores de los cristianos? ¿O no erramos? En los pocos años de ministerio yo he visto difamaciones entre cristianos. Difamaciones, chismes. En los pocos años que yo he visto infidelidades, adulterios, fornicaciones, he visto fraudes, he visto robos, he visto vicios, y pudiera continuar con la lista, pero esta lista, que es severa y grave, se la estoy mencionando cosas que se ven dentro de la iglesia. Dirá usted, ay Dios, pero unos hasta se querían persignar, Dios mío. Es verdad, dentro de las iglesias existe la posibilidad de que esto y más cosas se vean. Pero por esa razón dice la palabra de Dios que Dios va a utilizar este recurso de la exhortación, de la amonestación. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de atender esas necesidades. De ir, y si es un asunto personal, confrontar de manera personal. Ya no congregacional a través de la palabra, ya de manera personal. Amén. El problema de esto, yo recuerdo cómo se me viene a la mente siempre esa frase. Yo la oí, hasta escalofríos me da. Nuestra hermana Lucía, que le mandamos un abrazo en donde quiera que esté, nos decía que en una congregación donde ella llegó, no sé si se reunió mucho tiempo, no lo sé, llegó, y dijeron, y cuando llegó dice que el pastor trató de hacerles ver que su iglesia no era como las otras iglesias, su iglesia era más tranquila, menos exhortativa, menos correctiva, menos amonestadora, y para ahorrarse todos estos calificativos, dijo, aquí somos una iglesia light. La hermana, que ha entendido y conocido bien el camino del Señor, inmediatamente paró sus antenitas de vinil y dijo, esto está raro. ¿Qué clase de iglesia es esta? Donde se va a ver un mal proceder y nadie va a decir nada, y van a sacar el banderín o la banderita de aquí nos amamos y no nos juzgamos. ¿Lo ha escuchado por ahí? No juzgues para que no seas juzgado, te la citan, son bíblicos. Pero esa gente que saca un texto para justificar una acción que no dice Dios que se haga, está ignorando el lado B o la otra cara de la moneda. La otra cara dice, juzgad con justo juicio. Amén. La Biblia, tiene como las monedas dos caras. Lado A, como decimos aquí en México, cuando echamos un volado, ¿qué se pide? Águila o sol. El lado águila dice no juzgues, pero tiene su explicación y su forma de entenderse e interpretarse. Ese es el lado águila. El lado sol dice juzga con justo juicio. Entonces, ¿están equivocados? No. Simplemente hay que entender correctamente los dos lados para inventarnos o caer en el error. Pero ese tipo de iglesias donde dicen aquí no vamos a decirle nada a nadie, cada quien que sea con su vida, nadie es perfecto, y todavía lo dicen mejor, todos somos pecadores. ¿Quién soy yo para corregir si yo también tengo errores? Bueno, pues a la luz de la Biblia vamos a entender que el apóstol Pablo, conociéndolo, administrando y aplicando esta responsabilidad a todas las congregaciones que ministraba o las que visitaba ocasionalmente, quería transmitir esa misma responsabilidad que él vivía y practicaba como pastor y ministro a un joven llamado Timoteo. Si usted recuerda, los principios de la iglesia los estamos sacando de Primera, Segunda y Tito. Vaya por favor ahora sí
Ya entendiendo esto, por favor, a Primera de Timoteo capítulo 5:1. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 1. Y toda esta lista que dimos hace un momento de errores, caídas, malos procederes, pecados, etcétera, son una realidad que en muchas iglesias pasan. Mire, lo sorprendente no es que ocurra algo así. Lo malo no es solamente que algo así suceda. Malo se hace cuando no se, malo es cuando no se hace nada al respecto. Cuando se deja a cada quien autocorregirse. Cuando se le da la oportunidad a cada quien de que enmiende sus propios errores. No tiene necesidad de que yo le llame la atención, no hay necesidad de que yo le corrija, no hay necesidad de que yo lo amoneste, él solo se va a dar cuenta. Pues a la luz de la Biblia nos damos cuenta, y esto es un jalón de Dios para nosotros los ministros, que la responsabilidad de corregir, amonestar y exhortar, nos compete a nosotros primariamente como pastores, y también a usted secundariamente. Porque también la exhortación no nada más la lleva a cabo el pastor, amén. La Biblia dice que nos exhortemos también unos a otros. Esto no quiere decir que si usted está viendo, por ejemplo, sale a la calle hoy domingo terminando el culto y allá en la esquina ve al hermano Pancho González, ¿verdad? Allá echándose una botella, ahí todo borracho, en vez de aquí, ¿usted qué tiene que hacer? Ay, no, yo no puedo, el pastor que lo exhorte. Usted va, usted tiene que ir, usted lo vio. Tiene que ir y no a regañar, no a condenar, no a mandarlo al infierno. Tiene que ir, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Por qué está así, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Tiene problemas? Y ahí usted comienza de una manera sabia a corregir, de una manera sabia y con la columna vertebral del amor. Usted tiene que ir y amonestar en amor a esa persona, no a condenarlo, amén. Sino ahorita le voy a dar la palabra amonestar o la palabra exhortar, el significado para que no se vuele la barda. Y usted sería el indicado en ese momento de ayudar, animar, levantar a esa persona, y ya después lo cuentan los pastores. Porque a veces somos arrevesados. A veces vemos los malos procederos, no vemos nada, casi nos persinamos y nos vamos y vamos con el chisme. Vi a fulano, así, andaba hasta las manitas. Lo vi tirado, no, lo vi no, hermano, cállese. Y andamos divulgando todo y no se hizo nada al respecto. Ahí no hemos entendido la responsabilidad de que como cristianos debemos exhortarnos unos a otros. Y igual, de hecho, yo he recibido exhortación de alguno de ustedes y la he tomado y no me he enojado, yo la he tomado. Y aún, ¿verdad? Le pido a Dios seguir aprendiendo, caminando para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:1, fíjese cómo inicia. Y voy a invitar a que si alguien tiene una versión diferente o con una palabra extra, que ahorita se la daré si no la tienen, vamos a leer cómo dice el 1. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hasta ahí hacemos una pausa. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Voy a darle el significado de la palabra reprendas o reprensión. La palabra reprender aquí en el idioma original se pronuncia epipleso con doble S. Epipleso, doble S. ¿Qué significa epipleso? Porque ahí se está mandando activamente a no, voy a aplicar algo curioso, a no epiplesear. A no, la palabra epipleso significa regañar duramente. Significa ser severo. Eso significa regañar, ser severo.
También significa castigar. Así se traduce la palabra reprender. Por eso cuando Pablo aconseja a Timoteo y le recuerda que una de las labores del pastorado es la corrección o la amonestación, mejor dicho, la exhortación, trata de enseñarle lo que no es la exhortación. Amén. Porque algunos creemos que exhortar es ser severo, ser duro, ser áspero, ser una persona pues autoritaria, hasta déspota, una persona regañona y iracunda. Y déjeme decirle que sí hay así. Yo escuchaba de una persona que mencionaba que su pastor, cuando los aplicaba la exhortación, obviamente hay un texto para esto de hacerlo en público, pero tiene una aplicación. Dice, no, hermano, ahí nos daba unas avergonzadas el pastor. A veces no eran fallas pues grandes, ¿no? La Biblia dice que cuando el pecado sea grave y repetitivo y no se quiera arrepentir uno ya en público, hazlo público. Pero dice, no, fallas así, te avergonzaba y te lo decía de una manera, te hacía sentir mal. Y la exhortación no tiene como el propósito ofender, no tiene como el propósito desanimar a alguien, tiene como propósito, por eso estamos viendo lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que no es la exhortación. No reprendas, en algunas versiones dice, no reprendas duramente. Amén. ¿A quiénes no debía de reprender duramente? Ahí menciona un ejemplo, un grupo de personas particulares, o lo que hoy llamamos la denominación de una edad, ¿no? Porque le llaman primera, segunda y la tercera edad. De hecho, la iglesia, todas las iglesias están constituidas de personas de todas las edades, hermanos. Hay niños maternales, así como en las escuelas preescolares, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, jóvenes, pubertos, adolescentes, ya maduros, unos solteros, unos casados, ancianos que se valen por sí mismos, ancianos que ya son dependientes de otros. De eso está formada la iglesia. Y de hecho el jueves que estamos hablando de figuras de la iglesia, cuerpo de la iglesia, estructura de la iglesia, etc., como cuerpo, como edificio, es curioso porque también a la iglesia se le llama familia, ¿o no? La iglesia, Dios quiere hacernos entender que debemos de vernos y apreciarnos como una familia. Somos familia de Dios. Dígale al que tiene a su lado, somos familia de Dios. Somos familia de Dios. Ahora véalo a los ojos y dígale, ¿y eres mi hermano o mi hermana? Así debemos de vernos. Si la iglesia entendiera que somos familia y que de esa manera nos deberíamos de llevar, hermano, la relación entre nosotros sería diferente, realmente. Lo curioso es que la iglesia, no, hablando en términos generales, no se lleva como familia. Gente que se odia, no, yo porque, que se va y así somos. No, que ven, que le voy a pedir perdón, que me pega perdón a mí, y empezamos a alborotarnos. No, yo, ese hermano me cae bien gordo, que ni venga. Y así somos, hermanos. Qué hermosa familia somos. No somos una familia, dijeran por ahí, disfuncional. No funcionamos, no nos amamos, no nos procuramos, no nos llevamos bien, no nos interesamos por los demás, nos vale un cacahuate la vida de todo mundo. Nos debemos de llevar como una familia. Oiga, pero ese no es de mi sangre. ¿Y qué importa? La sangre de Jesús te conecta con Él. Amén. ¿Por qué somos familia? Porque compartimos un mismo Padre y se nos ha dado, dice la Biblia, a beber de un espíritu, y tanto Él como tú, aunque Él sea güero y tú moreno, somos los dos participantes de una naturaleza divina. Y somos hermanos en Jesús. Y así en todo el mundo tenemos hermanos. La hermandad cristiana trasciende fronteras, trasciende continentes, trasciende culturas, razas, tribus, lenguas y naciones. Pero la iglesia debe de llevarse como una familia.
Amén. Pregunto yo aquí, ¿cómo ama usted a su familia? ¿Qué hace por su familia? ¿La cuida? ¿La ama? ¿Le expresa cosas bonitas, no? ¿Les invita de comer? A veces eso hace con su familia, también con la familia del Señor. Deberíamos de hacerlo. Ay, ¿yo por qué le voy a dar de comer a ese hermano mantenido? Que se mantenga él solo. Buena familia, buen hermano eres. La Biblia dice que debemos de llevarnos como una familia. Y aún en familia, con lazos sanguíneos, nos peleamos. ¿A poco no? ¿No se ha agarrado el chongo por ahí con un hermano, con una hermana? ¿Y cuánto tiempo pasa sin hablarse? Qué triste es por aquellos que llevan años sin hablarse entre hermanos. En cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia, estad en paz unos con otros. ¿Te maldijo? Salúdalo. ¿No te habla? Buenos días, Dios te bendiga. Que no quede en ti. Amén. Igual manera, algún conflicto, algún roce, algún malentendido, ama a tus hermanos. Porque ¿qué son? Eso, tus hermanos. Por esa razón, Pablo, consciente de que la iglesia es un cuerpo, es un edificio y es muchas cosas más, también entiende que es una familia. Y para la exhortación quiere aplicar un trasfondo familiar a Timoteo para que aprenda a corregir y a exhortar. Porque cuando tú desconoces que la iglesia, tú cuando no ves a la iglesia como tu familia, vas a ser un tirano. Vas a ser un autoritario, un déspota, y te vas a sentir a un dueño de sus vidas, como muchos. No, tú no te cases con esa. Y así hay pastores que, así ha habido casos. Que por ahí, hermanitos, pues con buen testimonio se quieren casar, pero al pastor no le casa, no le cae el galán de la hermana. Ese no, y se sienten dueños de la vida de uno. Y exhortan y avergüenzan, y ese tipo de creyentes, como lo dijimos el jueves, Dios, hermanos, dice la Biblia, Dios, que cada quien mire cómo sobreedifica la iglesia. Pero nosotros aquí en la iglesia debemos de entender que aplicando el principio de la exhortación, debemos de conocer el trasfondo de que la iglesia es complete la frase, mi familia. Como pastor, ministro, hermano, usted y yo debemos de entender la iglesia es mi familia. Y voy a amonestar, voy a exhortar y corregirlo como si fuera mi hermano en la sangre, aunque es mi hermano en Cristo. ¿Ya lo está entendiendo? Pablo lo está enseñando, le dice, no reprendas, no seas duro, no seas áspero, no seas autoritario, no seas un iracundo. ¿Con quién? Con los ancianos. Es curioso aquí que la palabra anciano es presbutes, como lo hemos mencionado, presbutes viene de presbiterio, y no está refiriéndose a los presbíteros, líderes, maestros, predicadores o pastores. Esa palabra presbutes se utiliza para el liderazgo, personas maduras y espirituales, y se aplica para gente de la tercera edad también. En este punto se refiere a los ancianitos, no a los líderes. Le dice Pablo a Timoteo, no regañes severamente a los viejitos, parafraseando. No regañes, no seas duro, Timoteo, con la gente de la tercera edad. ¿Qué dirá? ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho. Porque lamentablemente, a medida de que ha avanzado el tiempo, el respeto, los valores y las virtudes ahora son anticuadas. Y ahora están, ¿cómo le llaman? Deconstruyendo la sociedad y sus valores. Hoy en día, hace décadas, los ancianos eran gente respetable. Me dice mi abuela, no, yo a mi padrino tenía que besarle la mano a mi padrino, y si no me daban una cachetada. O sea, había un respeto un sumo respeto hace décadas. Hoy en día ya no existe ese respeto. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, los ancianos, ¿dónde están? Botados por sus propias familias allá, en un asilo.
A veces lo dejan ir al pobre viejito. A veces maltratados por sus propios familiares. Eso es una realidad. Hay hombres, hay mujeres que son, hermanos, perversos con sus propios padres, tíos, abuelos, cuando llegan a una edad. Como ya no te beneficias de ellos, ya son un estorbo y una carga para ti. ¿Sabes una cosa? Si tú eres uno de esos que maltratas a los ancianos y los menosprecias, y eres una persona que tiene un mal proceder con ellos, cuídate. Cuídate mucho. Ese tipo de personas ignoran que un día han de llegar a esa edad. La Biblia dice, todo lo que siembras, eso cosecharás. ¿Eres una persona que maltrata a los ancianos? Va a venir, vas a encontrar la horma de tu zapato. Y vas a encontrar a alguien peor de lo que fuiste tú con el ancianito que molestabas y al que menospreciabas. La Biblia dice, no reprendas, no seas duro, no seas severo, no seas una persona que los trate mal a los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ancianos se les exime la exhortación, no se les puede exhortar, claro que no. Aún a un ancianito, si está cometiendo un error, corrígelo. ¿Cómo? Como tu familia. Yo he conocido por ahí señoras, ¿verdad? Ya grandes de edad y que un día por ahí una todavía que no quería soltar, ya se le había enseñado, se le había ministrado y se le había hablado de la palabra de Dios, de los ídolos y ya se estaba despojando de algunos ídolos, pero había uno que no lo quería dejar. Yo no le podía decir, oiga señora idólatra y se va a ir al infierno. Yo no podía ser así. Yo debía de ir como a esa señora como si fuera mi abuelita. Oye abuelita, eso no se hace. La palabra de Dios, ahí es donde se requiere sabiduría. Por eso la Biblia dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pregunto aquí, ¿la tienen ustedes? Allá la tiene alguien, tiene falta de sabiduría, pídala. Para que vea y aplique la sabiduría aún en la exhortación. Timoteo necesita sabiduría de Dios para saber exhortar a los ancianitos que siguen cometiendo errores. Dirá usted, ay, ¿los ancianitos cometen errores? Sí, un día me conocí a otro ancianito que, bueno, dice que es cristiano, que ama al Señor y todo, y después me enteré, ya no me tocó reprenderlo bien, pero me enteré que que por ahí, pues en su concupiscencia, ya de edad avanzada, todavía su concupiscencia ahí estaba, pues buscaba por ahí tener un encuentro amoroso con una muchacha, ¿verdad? Entonces, ese tipo de procederes en ancianitos de la iglesia debe de corregirse. Si es avaro, si es malediciente un ancianito, si es idólatra un ancianito, si es por ahí concupiscente un ancianito, esas causas o pecados, errores, Timoteo debía de estar listo para saber corregir de una manera correcta. Amén. Como a su familia dice, a los ancianos no los reprendas duramente. Timoteo debía de entender que las personas se les amonesta y no de manera severa. No de manera regaños, porque hay quien pretende corregir la iglesia con regaños, a gritos, casi a maldiciones. Y ha habido pastores sinvergüenzas, como me escuchaba yo de un joven que cambió de iglesia. Cambia de iglesia por circunstancias doctrinales. Había ya cosas que se estaban ya rayando en la herejía. Y este hermano cuando sale, no se quiso salir pues de buena manera. Digo, pastor, la verdad yo quiero salirme de esta congregación. Fíjese que esto, que lo otro, no me parece esto, fíjese. El pastor que se le explicó el motivo justo por qué se estaba apartando esta persona. ¿Sí te vas? Sí, pastor, solo pues deséme su bendición. ¿Quieres mi bendición? Sí, su bendición. Te maldigo. Que todo lo que hagas te salga mal y declaro un espíritu de muerte sobre ti. Ese tipo de gente hay. Dentro de la cristiandad hay ese tipo de ministros que tienen un mal corazón
Y la palabra de Dios nos dice aquí que Timoteo debía de entender, y era un reto triple, por así decirlo. Porque él era un joven de aproximadamente 30, 35, 40 años de edad, y debía de corregir gente mayor que él. Eso es todavía un plus a la dificultad de corregir. Si corregir definitivamente es algo como, ¿cómo le pudiéramos llamar? No muy... Es algo incómodo corregir a alguien, ¿no? Naturalmente. Ahora agréguele el factor de que era joven. Cuando un anciano es corregido por alguien joven, si el anciano es orgulloso, va a mandar a volar al pobre Timoteo. Y no dudo que lo hayan mandado a volar, pero Pablo le dijo, mira, en cuanto dependa a ti, corrígelo, no lo reprendas duramente, no seas severo, no seas grosero, no seas una persona autoritaria ni déspota. Le dice, no lo reprendas. Ya entendió reprender, ya le dije cuál es la palabra, ¿verdad? Epipleso. Y epipleso ya también le di la definición. Regañar, castigar, ser severo, ser duro, áspero. Y ahora sigue él diciendo el versículo, si no, exhórtale. No estamos llamados para reprender severamente y aplicar sombreros y sombrerazos y golpes y bibliazos, porque no dudo que haya gente que se le salga de su quicio y le dé un bibliazo a alguien por ahí. Sí lo sabe a ver. A veces me dan ganas de hacer. Bueno, vamos a continuar con el versículo. No lo reprendas al anciano con dureza, con severidad, no seas regañón, no seas una persona áspera. ¿Por qué razón? Mire, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los ancianos, ya no nada más hace décadas, en las épocas pasadas, por ejemplo, vaya usted a Levítico 19:32. Es más, no vaya, yo se lo leo, apúntelo nada más. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Oiga, pero mi vecino ancianito es bien grosero. Hónralo. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjese cómo es un mandato de Dios desde Levítico honrar los ancianos. Uno tenía la obligación en el Antiguo Testamento de ver, si venía un ancianito a saludarte, te parabas. Párate. Salúdalo, tenlo en mucho respeto, en mucha estima. Hoy en día no. Hoy en día los pobres ancianitos los tratan, trapean, los pisotean. Hay videos que circulan en internet de gente mayor agarrándolos a golpes. Una ancianita estaba riendo, no sé si será su hija, quién sabe qué es esa persona con un corazón de animal, porque eso no lo haría ni un ser humano, y estaba riendo a la pobre ancianita, y esa persona adulta, como no le gusta, agarra, le quita la escoba y le empieza a dar palazos al pobre ancianito, hermanos. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento era una obligación para los israelíes considerar a un anciano, respetarlo. Veían pasar a un anciano y su opinión de los ancianos era la más importante. El Sanedrín era conformado de la mayor parte de ancianos, gente de sabiduría, gente que por las canas, la preparación y el conocimiento de Dios se le tenían una alta estima. Por esa razón dice, delante de las canas te levantarás. Y este mandamiento no está pasado de moda, diga, está vigente. Debe de respetar a los ancianos. Dígale que tiene a su lado, respeta a los ancianos. Y ahora véalo a los ojos y dígale, porque vas para allá. Vamos para allá. ¿Te guste o no, verdad? Pues, un día vamos a ser ancianos. Yo quiero ser un viejito, bien viejito, pero bien sabio. Entonces, por esa razón dice la palabra de Dios que los respetemos, que los honremos. Yo le voy a decir un deseo personal, un anhelo.
Es que cuando ya esté bien, bien canoso y arrugadito y viejito, vengan todos mis nietos a pedirme consejo. Yo eso quiero. Nietos, sobrinos. Oye, voy a hablar con mi abuelo. Ese es mi anhelo. Que vengan a mí a escuchar sabiduría, no humana, sino palabra de Dios y el caminar de los años. Por esa razón, el versículo de Levítico es claro: hónralo, levántate, y eso es tener temor de Dios. Ay, yo temo a Dios. Agarras a sombrerazo a tu abuelita, pero temes a Dios. ¿Cuál temeroso de Dios? Eres un impío, eres una persona que no conoce al Señor. Amén. Y si te imaginas, la Biblia dice que si así tratas a un anciano, si ves al Padre, la Biblia le describe al anciano de días. ¿Te lo vas a querer agarrar a sombrerazo allá en el cielo? No, eso no se puede hacer. La Biblia dice en Levítico esto, en Job capítulo 32, 4 al 6, cuando los amigos de Job, aquellos 4 varones andaban ahí compadeciéndose del sufriente Job, uno de ellos, el menor de ellos se llamaba Eliú. Los otros ya eran hombres de edad. Eliú no era un chaval, ya era alguien como de unos 40, 45. Pero cuando todos comienzan la exhortación, comenzó, yo me imagino que hasta por edades. El más viejito por delante, el que le seguía detrás y el que seguía detrás, y dejaron al más joven al plan hasta el final. Y Eliú, cuando le toca opinar y corregir, que más mal corrigió que corrigió a Job, algo dijo acertado de todo lo que mal dijo. Dijo: yo ya esperé que las canas hablen, ahora me toca mi turno. En eso sí fue correcto Eliú. Eliú esperó su tiempo, respetó a los ancianos. Si va usted en la combi o en la ruta y ve a un ancianito, es que voy bien lejos, párate y dale tu lugar. Ay, pero párate. Todo eso, hermano, se encuentra dentro del respeto y la honra a un anciano. Ancianito, ancianita, como sea. Hay memes malos que son una realidad. Gente ahí durmiéndose ahí con el celular. Pobre señor, ya casi cayéndosele de que le falta la fuerza en los pies. No somos conscientes, pero la Biblia dice todo eso, hermano, Dios lo toma en cuenta. Amén. Por esa razón, tanto Eliú como en Levítico se aprecia el cuidado y el respeto de los ancianos en aquel entonces. Timoteo debía de entenderlo. Es más, y no solamente en la cultura judía, la cultura griega era peor. Peor, sí. ¿Ha escuchado usted acerca de la patria potestad? Que es pues la autoridad que uno tiene sobre los hijos aun cuando llegan estos casos de separación, a ver a quién le queda la patria potestad, el cuidado legal del hijo, etc. ¿Hasta qué edad llega uno, termina la patria potestad? Hasta los 18 eres dueño de tus hijos, entre comillas, mientras vivan en tu techo, por así decirlo, ¿no? Ya si a los 18 se quieren ir, bueno, pues que se vayan, etc., ¿no? Bueno, en Grecia, en el antiguo imperio grecorromano, la patria potestad duraba toda la vida. De manera que si tu papá tenía 90 años y cometías un error, podía matarte si quería. Es más, tú podías ser senador una persona, miembro del Senado de Roma, y si tenías tu papá ancianito, podía avergonzarte delante de todos. La patria potestad terminaba hasta que él se moría. Por eso a los ancianos en Roma, híjole, ellos sí abusaban, eran abusivos de su patria potestad. Pero bueno, ese abuso creo que se vería mejor que ahorita lo que se ve. Es una realidad. La Biblia dice aquí que por esa razón no debía de haber reprensión, severidad, autoritarismo, a ser áspero con el anciano, sino tratarlo como a tu abuelito, como a tu propio padre. Sigue diciendo, exhórtale. La palabra exhórtale, para que usted entienda que lo que no es exhortación no es reprender severamente, ni avergonzarlo aquí, ni hacerlo menos, ni sobajarlo, ni pisotearlo. Eso no es exhortar. Cuando usted vea eso, usted tiene el derecho de exhortar a quien está exhortando mal.
Ahora, lo que sí es exhortar. Exhortar en el idioma original se pronuncia parakaleo con K. Parakaleo, ¿le suena familiar? Parakaleo viene de otra palabra que se le da, o más bien, parakaleo es el nombre que se le asigna al Espíritu Santo, Paracleto. El Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? Dijo Cristo, cuando venga Él, Consolador, Él os guiará toda verdad y toda justicia, no hablará por su propia cuenta, enseñar todas las cosas. El Paracleto, ese le llama, es el Consolador. Parakaleo significa, parakaleo significa exhortar. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que está llamado al lado de ti para exhortarte. O te da tus regañadas bien sabrosas y el Espíritu Santo, ¿verdad que no? El Espíritu Santo, como buen paracleto, amigo, abogado, consolador, compañero, el Espíritu Santo, como todo esto, te exhorta de manera con amor. Te hace ver tu error, te convence de pecado, justicia y juicio, no te da tus patadas. Simplemente te exhorta porque Él es el paracleto por excelencia. El consolador, el que te exhorta, el que te amonesta, te fortalece, te anima, etc. Pero la palabra exhortar es parakaleo, que viene de paracleto también, o viceversa. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Parakaleo se traduce llamar cerca. Por eso el Espíritu Santo fue llamado cerca de ti. Qué bendición, ¿no? Y dice, confortar también significa parakaleo, consolar, animar y amonestar. Esa es lo que es la exhortación. Timoteo debería de entender, mira, tú cuando exhortes al anciano, tienes que estar cerca de él. Tienes que confortarlo, consolarlo, animarlo. Eso es amonestar. Si tu amonestación es nada de esto, puro severidad, puro autoritarismo, puro regaño, puro esto, no estás exhortando. Estás destruyendo, no estás edificando. Amén. Por eso dice la Biblia ahí que Timoteo debería de entender todas estas cosas. Al anciano exhórtalo, no lo regañes, no seas severo, exhórtalo. Como a tu abuelo, como a tu padre. No lo castigues. Sigue diciendo ahora, versículo 1, como a padre. A los más jóvenes, o sea, a los de tu edad, tus contemporáneos, a eso sí, exhórtalos como hermanos. O sea, ahí puedes, obviamente es en amor, animando, confortando, consolando, pero con una persona de tu edad como que eres más abierto, ¿no? Como que eres un poco más comprensible, ¿cómo le pudiéramos llamar? No eres tan delicado, vaya, ¿sí me entienden? Es una corrección más de hermanos. No es el mismo respeto que le tienes a un hermano al de un padre, obviamente. Pero con esa confianza, con ese acercamiento, con esa actitud de animarlo, levantarlo, dice, exhórtale, dice, a los más jóvenes como a hermanos. Fíjese cómo aplica el trasfondo familiar, padres, hermanos. Sigue diciendo, a las ancianas, o sea, las presbutis, no presbutes, presbutis, a las ancianitas, señoras de edad, tercera edad. ¿Cómo les vas a exhortar? Como a madres, como a tu mamá. Aquí en México tenemos muy arraigada la mamá, mamita chula, y no la bajamos. Bueno, la Biblia dice que como ministros, pastores, a las ancianas debemos de exhortarlas como a nuestra madre, con ese tacto, con esa consideración, con ese cuidado, con esa sabiduría y prudencia. Y de hecho, de una manera doble, porque también la Biblia dice, Pablo entendió, Pedro también, que la mujer tiene que dársele un lugar especial. Digo especial en el sentido de que la mujer es un vaso frágil. Amén. La mujer es más delicada que el hombre.
La mujer es más sensible que el hombre. Por esa razón, a la hora de exhortar, pues, yo quiero ser pastor, yo, ¿seguro? ¿Sabes lo que estás diciendo? Pues sé consciente de que no es parar y ya, y mandar y dirigir y ya, y predicar. No, ser pastor es muchas cosas. Exhortar, animar, fortalecer a los ancianos debidamente, a los jóvenes como hermanos, a los ancianos como padres, a las ancianas como madres, y recordando que también son mujeres y vasos frágiles. Amén. Y dice aquí a las ancianas, y ahora dice a las jovencitas o a las doncellas, señoritas. No solamente estamos hablando de 11, 10, 15, estamos hablando ya mujeres que no entran dentro, que no llegan todavía al punto de ser ancianas, señoras, casadas o solteras. Y ahí hay un cuidado y una palabra especial. A las jovencitas como a hermanas. Y agrega, ¿con toda qué? Con toda pureza. Esto es muy curioso porque la exhortación ya de hombres, de jóvenes, de contemporáneos tuyos, de muchachos, de los líderes de alabanza, de los otros predicadores, diáconos, diaconisas, que son de tu edad, bueno, a esos hay que tratarlos con amor, etcétera, con prudencia, sabiduría, pero con un mayor respeto a los ancianos todavía, y a las ancianas también, y a las jovencitas, dice aquí, a las señoritas, señoras, doncellas, etcétera. Se requiere, Timoteo, que como ministro, la Biblia no dice si Timoteo estaba casado, no lo menciona, pero se le dice con toda pureza, y esa palabra que se traduce por pureza en 1 de Timoteo 5:2, con toda pureza, es una palabra que se traduce hagneia, que significa castidad o limpieza. Al ser un joven, al ser un muchacho, alguien en edad pues viril, alguien en edad pues juvenil, Timoteo debía de entender que esa posición o cargo como pastor tenía que ser muy cuidado y muy prudente, muy cuidadoso y prudente a la hora de exhortar jóvenes, señoritas, señoras, ¿verdad? O mujeres solteras. Tenía que ser muy cuidadoso, porque la Biblia dice que hay que ser muy prudentes en la amonestación, especialmente en la de mujeres, hermanos. Nosotros como pastores, si hay una hermana, señorita, ejemplo, 18 años, 20, 22 años, y vive, supongamos vive sola, está estudiando y aquí se congrega con nosotros, renta, está sola, y se me ocurre a mí exhortar o llamarla o visitarla solo, aunque vaya a exhortar, ¿eso está bien visto? Tal vez yo vaya con una intención buena de visitar, exhortar, pero ante los ojos de la sociedad, si saben que soy pastor y saben que me meto ahí, y peor aún, saben que soy casado y que no llevo a mi esposo y estoy entrando al cuarto de una mujer que no es mi esposa, ¿qué va a pasar? Un mal testimonio. Eso tiene que ver con la pureza, que Timoteo fuera sabio. Amén. Esto no quiere, yo conozco pastores que no son casados. Entonces, ¿ellos qué hacen? ¿No pueden exhortarlas? Claro que sí, que se lleven otros hermanos, otras hermanas de la congregación, o que lo hagan ahí en la iglesia para evitar este tipo de cosas. Pero uno debe de ser cuidadoso y prudente como ministro a la hora de visitar, exhortar mujeres casadas, solteras, jovencitas, señoritas. Uno tiene que tener mucho cuidado por todo este tipo de cuestiones, malos entendidos o aún flaquezas en la carne. Ha habido casos de hombres o jóvenes ministros que flaquean, por ahí cometen una falta, una inmoralidad, fornican, adulteran, echan abajo su ministerio, echan abajo su servicio al Señor porque no se cuidó este aspecto. Por esa razón, pregunto yo, ¿necesitamos sabiduría? Sí. ¿Podemos exhortar como nos viene nuestra regalada gana? No. Según estos textos, no.
hay que hacerlo debidamente. Y a eso se aplica esta palabra. Timoteo, a las ancianas, a las jovencitas como hermanas, con toda, dice ahí, con toda pureza, con castidad, con prudencia, con cuidado y con mucha consideración. Amén. Por eso se requiere que cuando alguien es ministro, vas a visitar a una mujer, llévate a tu esposa. Necesitas llevarte. Amén. Igual, eso tiene que ser un principio para evitar malos entendidos y para propiciar pecados, hermanos. Amén. Para terminar ya, estos son los dos textos fundamentales. Vamos a segunda de Timoteo 2:24 al 26. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor, otra vez Pablo a Timoteo, no debe de ser contencioso, sea una persona pleitista. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, que significa que le gusta pelear, le gusta reñir, que le gusta combatir, sino amable. Fíjese las características del ministro. El pastor debe de ser, el líder, el diácono, la diaconisa deben de ser como no peleoneros, no de esa gente que le gusta, ¿cómo le llaman? Revoltosa, no de esa gente que pleitista, esa gente que dicen por ahí es de mecha corta, o que luego le pican la cresta y sale y se aira y dice y se levanta. Debe de ser amable para con todos. Ya lo vi. ¿Quiénes son esos todos? Ancianos, ancianitas, jóvenes, doncellas, pureza, etc. Dice, para con todos, apto, dice, apto para enseñar, sufrido. Y aquí dice en el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahí menciona amabilidad, mansedumbre, que deben de estar dentro del corazón y la actitud del ministro. Amén. Esos son los dos puntos con los que culminamos en esta tarde. Y déjenme leerle algo rápido, Alguien dijo la siguiente frase: siempre es difícil reprender a alguien con benignidad. Grábese. Por tener que reprender, dice, por la manera y suavidad con la que se administre, debe de hacerlo de la manera más suave, porque es posible reprender sin ofender. La reprensión, la exhortación tiene algo confrontativo, pero podemos hacerla algo de bendición. Amén. Si aplicamos estos principios bíblicos, estos principios mencionados que Pablo transmite a Timoteo. Amén. Quiero leerle solamente un proverbio. Para terminar, solamente quiero poner la cerecita del pastel. Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. La corrección, la amonestación, la exhortación
O la desprecias o la escuchas. Cuando Dios lo corrija, lo exhorte, lo amoneste a través de su servidor, a través de alguna otra persona, ministerio, etcétera, atendamos. Amén. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Santo, te damos las gracias. Hoy nos permitiste estudiar tu palabra, meditar a través de ella. Yo sé que has hablado a muchos corazones hoy, que has tocado la vida de muchos de nosotros. Hoy nos has hecho entender algunos de nuestros errores que por nuestra cuenta propia no los hemos entendido. Haznos conscientes de que no somos autocorrectivos e independientes. Haznos conscientes de que necesitamos la ayuda de otros, siervos, pastores, ministros, para hacernos entender y enderezar nuestros caminos, Señor. Límpianos, lávanos por favor, Señor. Purifícanos, Señor. Ayúdanos a que como ministros, Padre, podamos entender que la labor pastoral no solamente es predicar, y mucho menos mandar, dirigir, enseñar, sino que también es exhortar. Ayúdanos a hacerlo debidamente, como tu palabra lo enseña, con sabiduría, con prudencia, con amabilidad, con mansedumbre y sobre todo a desechar toda severidad, todo menosprecio, todo regaño severo, Señor, todo autoritarismo y todo despotismo, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a aprender la corrección como tú la enseñas, con amor, y a entender el trasfondo que para corregir es necesario entender que somos y debemos corregirnos como una familia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga a los que nos apoyan en la transmisión. Bendiciones a los que nos ven a través de las redes sociales. Un abrazo, saludos y bendiciones hasta donde quiera que estén. Amén. De la Iglesia Cristiana La Verdad os hará libres, Xochitepec, Morelos, México. Les manda un abrazo. Que la gracia y el amor de Dios sean con todos ustedes. Nos vemos en la siguiente transmisión. Amén. Que el Señor les bendiga.